Segunda parte de la capacitación, lineamientos para la detección y manejo de casos de COVID-19 en las IPS, suministrado por el Ministerio de Salud. Vías de acceso, remitido desde puntos de entrada al país, marítimo, terrestre o aéreo. En estos sitios se aplicará lo definido en las orientaciones para el tamizaje de viajeros, indagando si viene de países donde se ha presentado el COVID-19. En el servicio de urgencias, en TRIAS se debe considerar la realización del mismo tamizaje y si se demuestra o se indaga y el paciente viene de un sitio de circulación viral, se debe realizar la siguiente medida: informar al encargado al jefe de urgencias o quien haga sus veces a fin de definir un aislamiento por gotas de manera inmediata en la institución. La persona debe ser direccionada al sitio que tenga definido la IPS para el aislamiento. Se debe prohibir el ingreso, la restricción a familiares o acompañantes. En el caso de que sea indispensable, se debe dotar con los elementos de protección personal. Este desplazamiento al interior está normado en la circular 02 del 2020, disponible en el siguiente enlace del Ministerio de Salud. En forma general, todos los casos en estudio deben mantenerse en aislamiento por contacto y por gotas. Se cumplirá una estricta higiene de manos antes y después del contacto con el paciente y la retirada del equipo de protección individual. El personal de salud que acompaña al paciente hasta la zona de aislamiento llevará mascarilla quirúrgica y guantes como mínimo. En la siguiente tabla podemos identificar los criterios de gravedad que encontramos: dificultad respiratoria, neumonía, sepsis, sintomatología gastrointestinal, signos y síntomas neurológicos. En la tabla 1 vemos los criterios de gravedad: respiratorios, disnea, expectoración, hemoptisis; gastrointestinales, vómito, diarrea con deshidratación; neurológicos, confusión letárgica. Las actividades de la atención: administrar, en los casos que sea necesario, broncodilatadores asociados a la cámara espaciadora para evitar la generación de aerosoles. Iniciar la administración de oxígeno en pacientes con dificultad respiratoria o shock en una mascarilla con filtro de exhalado si es posible, ajustando el flujo hasta alcanzar una saturación de oxígeno capilar de acuerdo a la edad y la altitud del municipio. En caso de shock séptico, deberá administrarle antibioterapia de manera precoz. Si el paciente presenta criterios de gravedad, valorar la necesidad de ingreso a la UCI, en este caso la remisión. Realizar el manejo de líquidos en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave cuando no exista evidencia de shock, ya que una reanimación agresiva con fluidos podría empeorar la oxigenación. Realizar el diagnóstico diferencial con otras posibles etiologías frecuentes que justifiquen el cuadro clínico del paciente. En este sentido, deberá valorarse el inicio de tratamiento para influencia estacional o para infección respiratoria de origen bacteriano en función de la sospecha clínica de la gravedad del paciente. Tener en cuenta la comorbilidad del paciente a fin de evaluar si es preciso su tratamiento durante la estancia en urgencias. En caso de realizar procedimientos que generen aerosoles, toma de muestra respiratoria, terapia respiratoria, manipulación, se debe contar con tapabocas N95. Importante, se debe restringir el acompañamiento de terceros a los pacientes que están en aislamiento. Si es indispensable, deben contar con los elementos de protección personal. Se debe tener un registro de todo el personal que entre a visitar a los pacientes aislados, así como las actividades que desarrolle. Y además se debe elaborar un listado de las personas que han estado en contacto con estos pacientes. Otras actividades de atención: desde consulta externa programado, desde consulta prioritaria o desde las ARLs. Cuando la persona cumpla con definición operativa de caso establecida, se realizará aislamiento respectivo y remisión cuando no cuente con las capacidades necesarias para la atención. El aislamiento que se implemente debe tener en cuenta los mecanismos de transmisión de gotas o por contacto, y en caso de procedimientos que generen aerosoles se deben aplicar medidas de aislamiento y usar tapabocas N95. Se deben fortalecer las medidas de precauciones estándar para el manejo de todos los pacientes establecidas en el Manual de Medidas Básicas para Control de Infecciones del Ministerio de Salud, el cual se encuentra en el presente link. Vamos a ver algunos casos. Caso 1. Probable paciente con fiebre cuantificada mayor de 38 grados
y tos con cuadro de infección respiratoria aguda grave, IRAG, que desarrolla un cuadro clínico inusual e inesperado, especialmente un deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado, que si requiere hospitalización irá inusitado. El código de la ficha para el Civigila es la 348 y cumpla al menos con una de las siguientes condiciones: que el historial de viaje demuestre que ha ido a sitios donde hay libre circulación del COVID-19, que sea un trabajador de la salud y haya estado en contacto con un paciente diagnosticado con COVID-19 o que tenga antecedentes de contacto estrecho con un paciente con COVID-19. Para aclarar el estado febril de la persona, indagar si está consumiendo medicamentos antiinflamatorios o acetaminofén. Estos casos deben ser informados de manera inmediata a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud Departamental o Distrital debe informar de manera inmediata a la IPS. Al mismo tiempo, se solicitará que el caso sea ingresado al Civigila. El Laboratorio de Salud Pública debe informar a la Oficina de Vigilancia sobre la recepción de muestras que serán enviadas al laboratorio. Caso número 2. En el marco de un cuadro sindrómico de infección respiratoria aguda, IRA leve o moderada que no requiere hospitalización. Esta es la ficha 346 del Civigila. Persona que cumpla con una de las siguientes condiciones: que tenga un historial de viajes a sitios donde esté el COVID-19, que sea un trabajador de la salud que haya tenido contacto con un paciente del COVID-19 o una persona que tenga contacto estrecho con un paciente infectado con COVID-19. Y adicional, que cumpla con uno de los siguientes síntomas: que tenga una fiebre cuantificada mayor a 38 grados centígrados, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga, adinamia. Puede aclarar el estado febril de la persona, indagar si está consumiendo medicamentos antiinflamatorios o acetaminofén. Entonces, en estos casos se debe informar de manera inmediata a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud debe informar de manera inmediata a la IPS, al mismo tiempo solicitar que el caso sea ingresado al Civigila. El Laboratorio de Salud Pública debe informar a la Oficina de Vigilancia sobre la recepción de muestras que se enviarán. Caso 3. Basado en la definición nacional para el evento de infección respiratoria aguda grave, se especifica para la vigilancia intensificada la siguiente definición: persona con infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre y tos no mayor a 10 días de evolución que requiere manejo intrahospitalario. Como un mecanismo temporal para la detección de posible circulación de COVID-19, las entidades territoriales deben asegurar la recuperación o notificación de los casos de IRAD que sean atendidos en UCI o servicios de hospitalización. Debe hacerse énfasis en la recuperación de las muestras de los casos IRAD en adultos mayores de 60 años o en las personas con comorbilidad o condiciones tales como las siguientes: diabetes, hipertensión y ACVs, VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, EPOC, malnutrición, obesidad y desnutrición, y fumadores. Los casos de esta estrategia deben ser notificados en la ficha IRAC 345. Los casos que tengan antecedentes de viaje o contacto con paciente confirmado de COVID o exposición ocupacional corresponde a lo escrito en el numeral 3, definiciones operativas de caso, fichas 346 y 348. La definición de caso de evento 346 y 348 puede cambiar de acuerdo a la circulación activa del COVID. Criterio 4. Criterio 4. Muerte probable por COVID. Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave deben ser estudiadas. Criterio 5. Caso asintomático. Contacto estrecho de caso confirmado de COVID que no haya manifestado síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última exposición no protegida. Los casos de esta estrategia deben ser registrados en formato seguimiento a contactos de casos positivos COVID-19. Este formato es anexo a la notificación de los casos 346 y 348. Estos criterios de definición de caso pueden sufrir modificaciones de acuerdo al comportamiento epidemiológico que estamos viviendo. Toma de muestras y entrega de resultados. Esto es acá cómo se manejan las muestras.
No lo vamos a leer, ustedes ya lo podrán verificar. De acuerdo a los criterios identificados en las personas se procederá así: valorar integralmente al paciente, aplicar medidas de aislamiento del paciente, como ya lo leímos, notificar inmediatamente al Civigila. Cuando el prestador que recibe inicialmente al paciente no tenga capacidad para realizar la toma de muestra para el diagnóstico etiológico, aislamiento y hospitalización del paciente, se debe realizar el proceso de referencia y contrarreferencia ante la EAPB o en la entidad territorial según sea el caso, para definir el prestador de servicios de salud a donde se va a remitir. El prestador que recibe el paciente remitido debe revalorarlo y solicitar la muestra de acuerdo con la guía del laboratorio de referencia del Instituto Nacional de Salud. El prestador con capacidades para diagnóstico y manejo de pacientes debe tomar la muestra para confirmar o descartar el COVID, aplicar el tratamiento según el caso. Es importante resaltar que hasta el momento no existe tratamiento específico. El médico que atiende el caso evaluará el riesgo del paciente para definir su internación o manejo en domicilio. Deberá considerarse la internación de personas con alguna de las siguientes condiciones: cualquier condición socioeconómica o geográfica que impida realizar el seguimiento de aislamiento domiciliario. Paciente no es lo suficientemente estable para recibir atención en el hogar. Los cuidadores no son apropiados o no están disponibles en el hogar. El paciente y otros miembros del hogar no tienen acceso a equipo de protección personal apropiado y recomendado. Hay miembros del hogar que pueden estar en mayor riesgo, o sea, personas mayores de 60 años o con enfermedades de base. Continuar el abordaje institucional del caso en internación con las medidas de aislamiento. En caso de COVID confirmado, se debe prolongar la hospitalización por 7 días como mínimo según las condiciones del paciente. Egreso según criterio médico con recomendaciones generales sobre aislamiento por gotas, prevención para contactos, ventilación y limpieza de áreas y superficies. Respiración. Se deben verificar los siguientes signos de alarma: respiración más rápida, si el pecho le suena o le duele respirar, ataques compulsivos, deterioro del estado general, fiebre de difícil control, somnolencia o dificultad para despertar y decaimiento. Generar el seguimiento epidemiológico diario desde la EAPB y la entidad territorial. Si se define internación, la atención debe darse como en las personas con criterio de caso 1. En los casos que decida manejo en domicilio, se deben aplicar las recomendaciones dadas en lineamientos para el manejo de aislamiento domiciliario, el cual encontramos en el siguiente link del Ministerio de Salud. Para casos de muerte probable, remitirse a las orientaciones que se encuentran en el siguiente link del Ministerio de Salud. Seguimiento estricto supervisado por parte del personal médico. Identificación de signos y síntomas de alarma. Comunicación de resultados de laboratorio. Ver anexo 1, tabla de líneas telefónicas de las EPS. Se reitera que estos lineamientos pueden ser modificados de acuerdo a la evolución del COVID-19. Cualquier inquietud se pueden comunicar a los siguientes teléfonos en Bogotá, línea gratuita, y el equipo de respuesta inmediata del Instituto Nacional de Salud, o en la Secretaría de Salud en el siguiente link. Esta es la tabla 1 con las líneas de atención de cada EPS. Acá tenemos la de Convida resaltada para que la tengamos en cuenta. También encontramos las demás instituciones. Estas son las referencias bibliográficas del documento que nos presenta el Ministerio de Salud. Muchas gracias.